Muy bien. Entonces, el viernes pasado hablamos bastantes cosas, muchas muy importantes. Literalmente tocamos el tema de qué debemos hacer nosotros los cristianos mientras llega ese momento donde nos habremos de encontrar con el Señor, ¿no? El momento de partir de este mundo a su presencia. Y algo que yo siempre quiero recordar es, o que a recordarles a todos, es que eh, Dios es un Dios de propósito. Y si hablamos que Dios es un Dios de propósito, quiere decir que nosotros no vamos a quedarnos sin hacer absolutamente nada. Al contrario, Dios ha preparado, como dice la escritura, las buenas obras para que nosotros caminemos en ella. Eso es Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que la espera no es una espera sentado en una sala, sentado en una silla, en un salón, como esperamos al turno de la ontología o al médico, sino que esta es una espera diferente, obrando y actuando, haciendo algo. La clase pasada pudimos ver que algo que Dios espera que nosotros hagamos en el momento en que nosotros llegamos a los pies del Señor y empezamos a esperar por el momento que nos habrá llevar a su presencia es, primero que todo, santificarnos. Lo segundo que aprendimos es la importancia de perseverar. En otras palabras, no basta solamente con nosotros llegar a los pies del Señor, sino que hay que continuar constantemente en esta vida de servicio para el Señor, de tal manera que nosotros podamos culminar la carrera a la cual el Señor nos ha llamado. Lo otro que aprendimos también es que es muy importante crecer para el Señor. Dios no quiere bebés espirituales, Dios quiere adultos espirituales, personas con madurez espiritual, con conocimiento, que tengamos la capacidad de soportar, de tolerar. Y eso solamente lo hace un maduro, una persona madura, una persona adulta. Literalmente nosotros podemos ver el carácter de un joven, el carácter de un viejo, ¿no? Son dos caracteres completamente diferentes. El joven tiene ímpetu, tiene prisa, tiene afán por la vida, no piensa bien las cosas, es acelerado, pero una persona adulta mayor no. Es calmada, paciente, sabe escuchar, sabe en sus decisiones. Así que el proceso de espera en el cual Dios nos permite estar hasta que vamos delante de su presencia, tiene muchas cosas que son de beneficio para nuestra vida. Entre ellas, obviamente, es moldear y trabajar con nuestro carácter. Y esto solamente el Señor lo puede hacer a través del crecimiento espiritual. El cuarto punto que vamos a tocar o que vamos a tocar el día de hoy, y es, yo diría que es uno de los más importantes también, aparte de santificarnos, es ganar almas para el Señor. Esto tiene que ser algo inclusivo en nuestra vida, algo que es realmente a propósito, algo que nosotros debemos hacer. Una persona que verdaderamente siente el gozo de la salvación, quiere compartirlo con todo el mundo. No solo de boca, pero realmente en su corazón y en su máximo deseo y en su afán de cristiano, lo va a motivar a ganarse las almas para el Señor. Va a querer que todas las almas sientan lo que él siente y quieran lo que él quiere, que es una vida eterna en el Señor, ser un cristiano. De hecho, hay algo muy interesante que la escritura nos dice. Vamos al libro de Proverbios, el capítulo 11, el verso 30. Proverbios 11:30. Y dice la escritura, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Wow, qué palabras tan maravillosas son estas. Dios ve a una persona que gana almas como un sabio. El mundo piensa que la sabiduría es el cúmulo del conocimiento,
Y entre más conocimiento acumule una persona en su cabeza, oh, más dignidad le dan, más respeto le dan y lo ven realmente como un sabio. Pero sabe una cosa, no delante de los ojos de Dios. Delante de los ojos de Dios, aquel que ha tenido una convicción de lo que ha recibido por parte de nuestro Señor Jesucristo, lo cual es la salvación, y tiene ese gozo de la salvación y la comparte con los demás de verdad, con un deseo genuino de que se conviertan al Señor. Ese es a quien Dios ve como un sabio. Y es más, no solamente lo ve como un sabio, Dios ha preparado también un galardón, un premio para aquellos que ganan almas. Y esta clase yo la voy a traer prontamente, muy pronto, por favor. Sigamos conectados, sigamos en línea constantemente, perseveremos los viernes, porque voy a traer mucha información que es muy valiosa, muy importante, cosas que Dios dejó en su palabra para nosotros, la iglesia. La clase que voy a traer próximamente se llama la clase de las coronas, pero hoy vamos a hablar de una de ellas, porque de hecho, este es el galardón que Dios le tiene preparado a los que ganan almas, una corona. El apóstol Pablo es quien habla entonces de las coronas. Él recibió esto como una visión y revelación del Señor en el tercer cielo y él expone ese deseo del corazón de Dios de la siguiente manera. Vamos al libro de Filipenses todos juntos, por favor. Filipenses, capítulo 4, verso 1. Entonces Pablo le habla a la iglesia de Filipos y le dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. ¿Cómo los llama el apóstol Pablo? Les llama corona mía. ¿Saben por qué? Porque eso es lo que Dios nos va a dar a los que ganemos almas. Cada persona que gane almas para el Señor, como retribución va a recibir una corona. Y esa corona vamos a tener el placer de poderla entregar al Señor en su presencia. Pablo entonces le habla a la iglesia, a los filipenses, y les dice, ustedes son mi corona. De hecho, esta historia de los filipenses la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 16. Allí es cuando Pablo viaja a Filipos. Voy a ir rapidito ahí al libro de los Hechos, aunque no vamos a entrar muy detalladamente. Hechos, capítulo 16. Entonces, tenemos a Pablo visitando a los filipenses. Allá en los filipenses, con los filipenses, el apóstol Pablo y Silas compartieron el gozo de la salvación. Y dice la escritura que muchísimas mujeres, incluyendo una mujer que se llamaba Lidia, una vendedora de púrpura. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, adoraba a Dios y estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lo interesante es el verso 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. En otras palabras, algo muy bonito que nosotros vemos es como Pablo, sintiendo el gozo de la salvación, él no se quedó encerrado. Él salió por todo el mundo donde el Señor lo mandara y le permitiera entrar a llevar esa salvación para los demás. Y estando allí en Filipos, empezó a hablarle a unas mujeres que estaban reunidas por allá y ahí se encontró esta maravillosa mujer que se llamaba Lidia. Ella y toda su familia recibieron con gozo el mensaje de la salvación y le abrieron el corazón, no a Pablo, pero al Señor. Y eso es algo que nosotros debemos recordar, que cuando tú le abres el corazón, no se lo abre a las personas, sino a Dios para que entre y more en su vida. Pablo entonces
les llama a ellos corona mía. ¿A quiénes? A todas estas mujeres, lo mismo que a Lidia, a su esposo, a sus hijos, a toda su familia. Ellos son las almas que Pablo se ganó en Filipos y por lo tanto él puede decir claramente, ustedes son la corona mía. Después de esto, en el capítulo 17, pues así no me salté. De allí sale Pablo de Filipo y se va para Tesalónica. Vamos a ver qué sucede en Tesalónica. Vamos al primer libro de Tesalonicenses, la carta, perdón, de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 19. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me glorié? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Entonces vemos aquí al apóstol Pablo, una vez más, saliendo de Filipos y entrando a Tesalónica. Y allí en Tesalónica hace exactamente lo mismo. Va a una iglesia, perdón, a una sinagoga, es el término correcto, ¿no? De los judíos. Y dice la escritura que por 3 días él discutió con ellos. Y este tiempo no fue un tiempo perdido, porque el corazón de Pablo era ganárselo realmente para el Señor. Él no renunció en el primer día. No dijo, oh, ustedes no me quieren oír, me voy de aquí, ya no les hablo más. No, no. Dice la escritura. Y por 3 días de reposo discutió con ellos. En otras palabras, se quedó por 3 semanas hablando cada semana el día de reposo en la sinagoga, llevándolos por las escrituras, porque de verdad él quería que su nación fuera salva, que las almas fueran salvas. Él sabía el galardón que hay, que Dios promete y ofrece para todos aquellos que ganan almas. Aquí se ganó a unos cuantos de esta sinagoga. Verso 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Sila, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Padre amado, Pablo era una máquina, una máquina. Ese hombre tenía tal convicción que de verdad él hizo todo lo que estuvo a su alcance para ganar almas para el Señor. Donde quiera que sea que él iba, él procuraba la salvación de las almas. Vino aquí, se ganó un poco de mujeres griegas, griegos también, que son los gentiles, hasta israelitas se ganó para el Señor. Y si esto no bastara, él quedó preso junto con Silas y estando preso, ellos comenzaron a cantar salmos allá adentro de lo más profundo del cepo. Quiero llevarlos. Mm. Entonces, después de esto, los metieron en el cepo. Se me escapa por aquí. Ok. Los meten a la cárcel, a ellos. Y allí ellos se ponen a cantar salmos para el Señor. Después de cantar salmos para el Señor, ahí cerquitica de Tesalónica, en Berea, también se ganan otras mujeres, se ganan más griegos para el Señor. Pero no solo eso, sino que, y luego lo vamos a buscar, ahí lo meten preso y él se pone a cantar salmos e himnos para el Señor. Y allí tiembla y el carcelero se da cuenta que las puertas de la prisión se abren y él se va a querer quitar la vida de Pablo, se lo impide. No lo hagas, no lo hagas, no te mates, todos estamos aquí. Pablo no tenía prisa por irse, sabía que Dios tenía un propósito con él. Entonces él dice, ¿y qué voy a hacer para ser salvo? Y él les contesta, Pablo les contesta que tenían que aceptar al Señor Jesús y iban a ser salvos él y toda su casa. Entonces vemos
La historia de Pablo en su recorrido por Filipo, por Tesalónica, por Berea, y por donde quiera que sea que él iba, por Atenas, y donde quiera que él llegaba, él iba predicando el evangelio, ganando almas para el Señor. Y todo el tiempo, él le llama a esas almas corona mía. Muy bien. Si ganar almas es de sabio y Dios promete una corona para los que ganan almas, mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es nuestra perspectiva al respecto de esto? Nuestra opinión. ¿Cuál es nuestra expectativa? Y la pregunta no es esa literalmente, debería ser, ¿cuál ustedes creen que es la expectativa de Dios para cada uno de nosotros? ¿Qué Él espera que nosotros hagamos? ¿Qué ustedes creen, mis amados hermanos? Sí, todos estamos de acuerdo, pues que ganemos almas para el Señor. Pero esto tiene que ser algo, mi amado, que salga de nuestro corazón, algo que realmente nosotros deseemos hacerlo. No es solamente de boca. Aquí en Tesalónica, Pablo también hace lo mismo. Va a la sinagoga y discute con ellos. Es increíble el corazón que este hombre tenía para ganar almas. Lo que me parece más increíble no es la historia de Pablo. Lo que me parece más increíble es que nosotros hoy en día tenemos temor de hablar con las personas y llevarlos al evangelio porque nos da miedo el conflicto, nos da miedo que nos van a contestar, que nos van a decir. Y si vemos al apóstol Pablo, Pablo dice, y discutía con ellos. O sea, no es que ponía a pelear, sino que les decía, se esforzaba. Quiere decir, se esforzaba para que por medio de las escrituras ellos conocieran que Cristo era el Mesías que tenían que esperar los israelitas. Y mi pregunta es, ¿y nosotros qué estamos haciendo? ¿Cuánto realmente nosotros nos esforzamos para llevar las almas a la salvación? ¿Cuánto nosotros procuramos esa salvación de las almas? Esto, mi amado hermano, tiene que ser algo intencional y determinado. Las almas no vienen al Señor así porque así que usted va caminando y caen al frente suyo. Ay, yo quiero ser salvo, predíqueme. No, 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 no. Usted tiene que intencionalmente acercarse a una persona, orarle al Señor, Señor, dame sabiduría, dame palabra, dame una puerta, dame una oportunidad e intencionalmente llevarlos al conocimiento de Cristo. Ahora, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Hay algo que yo quiero explicar. Probablemente tengamos la oportunidad de estudiar por la escritura cómo nosotros ganamos almas para el Señor. Muy bien. Pero el paréntesis que quiero hacer es con respecto a algo muy interesante. Por mucho tiempo, muchísimas iglesias y congregaciones han tratado de dar cumplimiento a este mandato de ganar almas para el Señor, pero realmente no han hecho uso de la buena sabiduría para hacerlo. Han ido con ese ánimo de confrontación. En otras palabras, ellos no entienden que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Ellos van con el misterio de la confrontación o de la condenación. ¿Por qué? Porque si ellos o la gente, las personas, los impíos, no aceptan el método que ellos están utilizando de evangelización, realmente, primero que todo, los desechan, los condenan. Oh, si usted no hace esto, entonces no es salvo, se va a perder en el infierno. Y esa desafortunadamente ha sido la metodología de muchas congregaciones por mucho tiempo, por muchísimos años, al punto que yo no voy a decir que no funcione, en cierta manera funciona, pero la Biblia dice, nosotros no somos de los que medran con el evangelio, como dice el libro de los Hebreos. Nosotros no tenemos que ir a amenazar a nadie con el evangelio. Si el evangelio son buenas nuevas, ¿por qué yo tengo que amenazarlo con las consecuencias?
No, yo tengo que llevarle las buenas nuevas, no ir a amenazarlos con las consecuencias, no ir a medrar a la gente, asustar a la gente. So, en cuanto a la metodología, mis amados hermanos, ganar almas no es difícil. Lo primero que usted tiene que hacer es ganarse el amor, el cariño, el aprecio de las personas, ganarse su amistad, ganarse su confianza. No hacer una barrera, un muro de tal manera que ellos no quieran acceder ni siquiera a una conversación donde tú le manifiestas el gozo que tú sientes por haber sido recibido por el Señor. En otras palabras, por haber tenido la oportunidad de librar su alma del Seol, de ser salvo, si lo pudiéramos expresar de esa manera, ¿no? Entonces, en cuanto a metodología, yo, yo siempre he notado y me ha funcionado más es llegarle a la gente, llegar con el amor, llegar con la bendición, llegar con el afecto, llegar con la amistad y después de establecer una amistad, usted poder mostrarle qué es lo que usted es, quién usted realmente es. Que a través de tu vida ellos puedan ver a Jesucristo, el reflejo de Jesucristo. Pero esto tiene una implicación y nosotros entonces tenemos que reflejar a Cristo. Por eso hay trabajo que hacer mientras esperamos la venida del Señor. Es alcanzar la estatura de Jesucristo. Que la gente ya no nos vea a nosotros, sino que vean a Cristo en nosotros. Entonces, no va a haber ningún motivo ni razón para que ellos rechacen por lo menos la oportunidad de establecer una conversación donde nosotros les presentemos las buenas nuevas de salvación. Y déjeme decirle, me ha funcionado a la perfección. Muy bien. Quiero llevarlos entonces a otra escritura. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 16, versos 16 y 17, el 16 la última parte. Lo voy a leer todo, pero voy a enfocarme en algo que me interese. Entonces, esta era una orden para el pueblo de Israel. Dios le dice al pueblo de Israel, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y esta es la parte que es interesante. Viene un punto, ¿no? Punto. Y el mandato de Dios es presentarse cada 3 veces al año delante del Señor. Lo que les voy a leer a continuación es el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Sabemos que Dios es el Rey Supremo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él espera entonces que todos los que se presenten delante de él en las fiestas, vea lo que dice el verso 16, dice, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Algo bien interesante es que Dios le da una orden al pueblo de Israel y recordemos que Israel es simplemente la sombra de todo aquello que iba a acontecer. Ellos eran la figura, ahora nosotros somos la realidad. Todos ellos eran lo que figuraban a Jesucristo, nosotros ya tenemos a Jesucristo. Ya no tenemos que ir a las fiestas cada 3 veces al año, eso era para el pueblo de Israel, pero algo nosotros sí tenemos que entender, porque este es el carácter de Dios, que a Dios no le gusta que nadie llegue con las manos vacías delante de él. Mire, piénselo por un instante. Si usted le da la oportunidad de ir donde el señor presidente, porque hoy en día nadie quisiera visitar al presidente, pero supongamos que sea un alto dignatario respetuoso, una persona de verdad muy buen presidente, una persona digna. ¿Usted sería capaz de vestirse de cualquier manera y presentarse delante del presidente? No, yo lo dudo mucho. Hay un protocolo que cumplir y muy seguramente usted quisiera llevarle un presente porque es una figura, un símbolo de aprecio.
por lo que Él es, ¿no? Por lo que representa. ¿Cuánto más nosotros no tenemos que hacerlo delante del Rey de Reyes y Señor de Señores? Sabiendo, porque esto no lo ignoramos, sabiendo que Él es el mejor de los mejores. Él es el único Dios verdadero, el que nos dio la vida, el que tiene la potestad de quitarnos la vida, el que nos ha dado, como dice la Escritura, la bendición. Ahora, si Dios nos dio la bendición de la vida eterna, ¿cómo yo me voy a presentar delante del Señor con las manos vacías? Yo no puedo. Entonces yo tengo que, de la bendición que Dios me dio, de la salvación que Él proveyó para mi alma, yo tengo que ir a ganar más almas para el Señor. Y cuando yo me presente delante del Señor, yo le voy a decir, Señor, yo no tengo las manos vacías. Yo me gané una corona. Yo me gané estas almas para ti. No es que uno las gane, no, Cristo es el que las ganó, Él es el que hizo toda la obra, pero que fuimos instrumentos para que estas personas llegaran a la salvación. Las ganamos por medio de Cristo. No llegar con las manos vacías, mis amados hermanos, supremamente importante. Una vez más, esto de ganar almas tiene que ser algo intencional. Es algo que usted tiene que desear. Y viene jalón de orejas, porque de verdad tengo que hacerlo, porque esta es la única manera en que nosotros podamos reflexionar. Mi pregunta es, ¿cuántas almas nosotros nos hemos ganado para el Señor en todo el tiempo que llevamos en el Evangelio? Piénselo. ¿Cuántas almas te has ganado? Ahora, mucho cuidado, porque mucha gente piensa que ganar almas es invitarlos para la iglesia. No, no, eso no es ganar almas. Ganar almas es algo intencional. Es yo a esta persona, yo le voy a predicar el evangelio porque yo quiero que ella tenga acceso a la vida eterna por medio de Jesucristo, así como yo lo tengo. Vea, mi amado hermano, mi amada hermana, las buenas nuevas de salvación. Cristo murió por ti y murió por mí. Y ganárnoslo intencionalmente para la obra del Señor. Porque muy fácil, mucha gente dice, no, yo me he ganado muchas almas para el Señor, yo cada rato lo invito a la iglesia. Pero sabe una cosa, usted no los ganó. ¿Sabe quién es el que los gana? El pastor, porque él también tiene que ganar almas para el Señor. Entonces va el pastor, hace una predicación, toca el corazón de estas personas, los confronta con la realidad espiritual, los lleva al evangelio, a la gracia, a la salvación. ¿Quién se las ganó? No fue el que lo invitó, fue el pastor. O sea que el pastor intencionalmente prepara un mensaje con el propósito de ganar las almas. El pastor intencionalmente lo hace. No debería ser el trabajo de él dentro de la iglesia, porque el trabajo de él dentro de la iglesia, según dice Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante, es edificar el cuerpo de Cristo. Como pastor, como persona, tiene que ganarse las almas intencionalmente fuera del servicio del domingo. ¿Ok? Servicio del domingo tiene que ser para la edificación del cuerpo de Cristo, dice la escritura. Como alma, como persona, tiene que ganarse almas para el Señor. Así que, ¿por qué yo lo voy a mandar donde alguien más si yo mismo lo puedo hacer? ¿O es que no tenemos la intención de hacerlo? ¿O es que pensamos que solamente el pastor es el que gana las almas? Una vez más, hemos sido llamados por el Señor a ser embajadores de Cristo, ganadores de almas, todos nosotros. Mire esto, eh, la escritura nos enseña que Jesús estuvo hablando con la mujer samaritana en Samaria, en el lago, en el pozo de Jacob. Y esta mujer no podía ser pastora, esta mujer no podía ser evangelista, esta mujer no podía ser maestra, porque la escritura así lo declara, pero ella fue y testificó de lo que había recibido. Ella reconoció en Cristo al profeta que estaban aguardando. Y lo que hizo fue ir a comunicar las buenas nuevas. Ahí hay uno que me dijo a mí todo lo que yo soy. Sabe todo de mí. Yo creo que ese es el profeta. Ella no estaba predicando, ella estaba testificando del gozo de su corazón de pensar que había encontrado al Mesías, alguien que le decía todo cuanto ella realmente era. Ella fue y hizo lo mismo. Toda la gente se movió por curiosidad y por curiosidad fueron donde Jesús.
O sea que a ellos lo movió la curiosidad y por curiosidad fueron donde Jesús y Jesús se reveló a ellos y ellos llegaron a la vida eterna. Mi pregunta es, ¿cuán intencionales nosotros estamos siendo con nuestro testimonio? ¿Cuán? ¿Cuánto esto nos ha cambiado a nosotros? Si nosotros hemos recibido la bendición de Dios en cuanto a la vida eterna, óigame esto, ¿con qué nosotros nos vamos a presentar delante de Él? Yo espero que no sea con las manos vacías. Muy bien. De aquí voy a saltar al quinto punto. Recuerde que íbamos contando lo que debemos hacer. El primer punto era santificarnos, el segundo era perseverar en el evangelio, el tercer punto era crecer para el Señor, el cuarto punto es el que acabamos de pasar, ganar almas. Ahora viene en quinto punto, algo que el Señor espera que nosotros hagamos. Para esto, vamos a la escritura una vez más. Primera de Timoteo, capítulo 6. Verso 11 en adelante, 11 al 15. Va a tomar el atrevimiento de leer el título. Dice, la buena batalla de la fe. Muy bien. Por favor, prestemos atención a esto que Dios quiere que nosotros hagamos mientras esperamos por el rapto, por el momento en que vayamos delante de su presencia. Este es un mensaje de Cristo para la iglesia, cuyo autor es el apóstol Pablo, quien recibió este mensaje de Jesucristo mismo en el tercer cielo. Ahora Pablo viene y le dice a la iglesia, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, en la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo y soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, al que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio, sempiterno. Amén. Muy bien. Entonces viene una orden que Dios le da a la iglesia. En este caso, Pablo le habla a su siervo Timoteo, le dice, tú que eres un hombre de Dios, huye de estas cosas. Y Pablo entonces comienza a hablar aquí con verbos imperativos y le dice, huye de estas cosas. Pero huye de qué? Para yo entender de qué Pablo estaba hablando, yo tengo que volverme para atrás unos cuantos versículos y voy a ir al verso 3, ahí mismo en el capítulo 6. Entonces, Pablo comienza a hablar con Timoteo y le empieza a expresar una gran preocupación por lo que está aconteciendo en el momento histórico en que ellos dos están viviendo. Voy a leerlo y luego me voy a tratar de hacer entender. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras del Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor del dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
déjenme, yo los pongo en contexto. Entonces, venimos a la salvación, aceptamos a Jesús, ahora comenzamos una nueva vida como nuevas criaturas, según dice 2 Corintios 5:17, nueva criatura somos, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios nos ve a nosotros como si nunca hubiéramos existido, pero eso no quiere decir que nosotros hayamos olvidado nuestro pasado y que hayamos dejado automáticamente las costumbres del pasado. Por eso Dios nos pide, primero que todo, la santificación. En otras palabras, morir a la vieja manera de vivir, morir al pasado, realmente dejar ese pasado como tal, ¿no? Como Dios lo hizo, en el olvido. Él espera que nosotros hagamos lo mismo, pero eso no es tan rápido. Entonces, algo que Pablo nos pide, que Dios nos pide a través de Pablo, es que nosotros peleemos la buena batalla de la fe. O sea, yo tengo que creer las palabras de Dios. Ahora Dios me ha brindado la salvación. Yo voy a tener acceso a la salvación, pero para yo tener el acceso permanente a la salvación, yo tengo que pasar un proceso que es la purificación de mi vida, morir al pecado. Entonces, ahora Pablo le dice a Timoteo, huye de estas cosas. O sea, mientras estés vivo y no estés ya en la presencia del Señor, mientras Dios te dé los años de vida que Él te va a dar, algo tú tienes que hacer y es huir de estas cosas. ¿De cuáles cosas? Lo primero que Pablo le había dicho al apóstol Timoteo es, van a haber falsos maestros, falsos pastores, falsas enseñanzas. No van a hablar las palabras sanas de Jesucristo ni la doctrina que es una doctrina de fe, de piedad. Tenga mucho cuidado, huye de ello, le dice. Estas personas deliran acerca de cosas que no saben. Y mire quién está hablando, Pablo. Pablo era una persona supremamente entendida. Dice la escritura que en cuanto a las cosas de la ley, no había nadie de su generación que estuviera por encima de él. En otras palabras, podríamos decir que Pablo era un maestro de maestros. Él se crió a los pies de Gamaliel, del maestro mejor que tenía los israelitas en esa época. Y dice la escritura que Pablo superaba a muchos en muchas maneras, ¿no? Incluyendo en el conocimiento. Ahora, ese Pablo no solamente superaba en cuanto a la ley y el conocimiento a muchos, sino que ahora Cristo se lo lleva al tercer cielo y le da visiones y revelaciones para los gentiles. Entonces, el almacén de información que tiene el apóstol Pablo es bastante amplio. Él sabe de lo que está hablando y él sabe cuál es el problema que está por venir para los hombres. Como revelación, Dios se lo dio a conocer a él. Ahora nos dice a nosotros, le dice al apóstol Timoteo, le dice, mire, mi amado, usted quiere llegar hasta el fin, perseverar hasta el fin. La única manera es que usted huya de todos aquellos que dicen saber algo, pero realmente no saben nada. No conocen los tiempos del Señor, no conocen la ley de Dios, no conocen el mensaje que Dios me dio a mí para los gentiles. Y le dice, huye de ellos. Estas personas lo único que son envidiosas, blasfemos, peleones y todo el tiempo están inventando males, haciendo cosas, diciendo cosas sospechosas de uno. Oh, este es un ignorante, no, este dijo aquello, este aquel dijo otro. Pero en realidad, dice la escritura, ellos son los que son corruptos de entendimiento. ¿Qué significa ser corrupto de entendimiento? Que ellos no tenían un entendimiento claro de la voluntad de Dios para los hombres, ni para el pueblo de Israel, mucho menos para los gentiles. Porque el que recibió el mensaje para los gentiles fue Pablo, no ellos. Algo que nosotros como cristianos tenemos que hacer literalmente es constantemente es estar chequeando la doctrina en que nosotros estamos viviendo y de verdad vivir una doctrina bíblica, no de los hombres. Muchos hombres se presentarán, como dice la escritura, con doctrinas de error. Ellos no tienen el conocimiento, se han envanecido, nada saben de estas cosas. Ahora, ¿cómo yo los voy a identificar si yo no voy a la palabra de Dios? ¿Cómo yo los voy a identificar si yo no escudriño la palabra de Dios? ¿Cómo yo voy a identificar cuál es el error de la Biblia si yo no tengo un hábito constante de lectura y escudriñar la escritura? ¿Cómo lo voy a hacer?
Es imposible. Cualquiera se me va a pasar por falso y yo ni cuenta me voy a dar. Recuerden esto, el diablo le usó la Biblia a Jesús, le citó la escritura a Jesús. O sea que no todo lo que sale de la Biblia, porque la Biblia lo dice, oh, entonces es santo o es bueno. No, el diablo le citó la escritura, pero se la torció. El que la enderezó fue el Señor. El que corrigió al diablo fue el Señor. Ahora, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Muy bien. Entonces le dice, huye de estas cosas. ¿De qué tiene que huir? De los falsos maestros, de los falsos pastores y de otra cosa. Que esos falsos maestros y pastores están utilizando el engaño, la mentira, para generar una fuente de ganancia. Y Pablo le dice, el problema es que muchos se inclinarán deseando la fuente de ganancia. El evangelio de la prosperidad. Dale al Señor que el Señor te lo va a multiplicar. Pero la Biblia dice, eso es pecado, eso es mentira. Eso es falso. Son corruptos de entendimiento. La Biblia les da una orden, le dice, apártate de los tales. Por eso le dice a Timoteo, huye. ¿Huye de qué? De los falsos maestros y de las doctrinas de prosperidad. Porque todos los que buscan el dinero, entonces realmente están buscando un mal para su propia alma. El apóstol Pablo lo pone así, usted nada trajo a este mundo, nada se va a llevar, entonces ¿para qué procura las cosas materiales? ¿Para qué? No hace sentido. La raíz de todos los males, dice el apóstol Pablo, es el amor al dinero. Eso es lazo, eso es tentación para muchos. Muchos se apartan de la verdad por caer en estas falsas doctrinas. Muy bien. Entonces, entendiendo lo que Pablo le dijo, ahora vamos a entender la orden específica del Señor. Los verbos imperativos, lo primero que le dice es huye de estas cosas. Huye de los falsos maestros y huye de las falsas doctrinas, especialmente las doctrinas de prosperidad. Y le dice otro verbo imperativo, sigue. ¿Qué tiene que seguir entonces? Porque no va a seguir a los falsos maestros ni tampoco las riquezas. Entonces, Dios traza correctamente su palabra para que no haya duda a equivocación o lugar a equivocación. Saben que muchos cristianos se van a querer parar delante del Señor y decir, ay, pero la Biblia hablaba de la prosperidad, Señor. Y el Señor les va a citar esta escritura. Les dice, les va a citar que tenían que huir de la prosperidad, de la riqueza, y les va a decir qué era lo que tenían que seguir. ¿Qué tenemos que seguir? Tenemos que seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Literalmente, Pablo le está recordando a ellos algo muy importante. Gálatas, capítulo 5, verso 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué le está recordando Pablo a Timoteo? Le está diciendo, siga el fruto del Espíritu. Literalmente, eso es lo que Pablo le dice. Tú tienes que seguir el fruto del Espíritu. ¿Por qué nosotros los cristianos tenemos que seguir los frutos del Espíritu y no la riqueza de los falsos maestros? Muy bien. Romanos 8:14 nos va a decir el por qué. ¿Por qué? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahí hay una diferencia. Los que se dejan guiar por los hombres, entonces van a ser pervertidos del evangelio. Y perdónenme, una vez más, de esto hablamos la semana pasada. La próxima clase, de verdad que el Señor me regañó, de verdad se lo estoy diciendo, y yo estoy dando por sentado que muchas personas saben que si la salvación se pierde o no, pero en realidad eso no es así. Voy a traer esa clase el próximo viernes. Si la salvación se pierde o no, ¿qué dice la escritura?
Ese fue el regaño que el Señor me dio, porque yo estoy asumiendo que ustedes saben que la salvación se puede perder. Pero yo no lo voy a asumir, voy a traer la clase. ¿Qué dice la Escritura? Ahora, algo que la Biblia dice es que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pero recuerde que Pablo le dijo, tenga mucho cuidado porque hay unos que utilizan la palabra de Dios como fuente de ganancia, torciendo las doctrinas bíblicas para hacer dinero y para hablar de el mensaje de la prosperidad. Tienes que huir de ellos, pero tú tienes que seguir al Espíritu Santo de Dios. Esa es la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. El hijo de Dios es obediente a su palabra, es guiado por el Espíritu y vive en el fruto del Espíritu. Los hijos del diablo son los que tuercen la palabra de Dios y que están utilizando eso como una herramienta de distracción, no para ganar las almas, sino para perder las almas. Y de eso vamos a hablar. Muy bien. Voy a dejarlo aquí para que entremos en la próxima clase entonces en ese tema. Luego, después de que Pablo lo exhorta severamente, 6. Le dice, huye de esas cosas y sigue el fruto del Espíritu. Ahora le da un tercer verbo imperativo y le dice, pelea la buena batalla de la fe. Preste atención, pelea la buena batalla de la fe. Si Cristo ya me dio la salvación y yo no pierdo la salvación, nada que yo haga me va a hacer perder la salvación. ¿Para que yo va a tener que pelear la batalla de la fe? ¿Para que yo va a pelear una batalla que Cristo ya ganó? ¿Cuál sería el propósito? ¿Cuál sería el propósito? ¿Cuál sería el propósito de la santificación si la obra de Cristo es la que me hace santo, no mi obra, sino la de Cristo? ¿Cuál sería el propósito de la santificación? ¿Cuál sería el propósito de pelear la batalla de la fe? Que yo sepa y que la escritura nos enseñe, Cristo venció la muerte una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Si Él lo hizo, ¿para qué yo tengo que pelear la buena batalla de la fe? ¿Para qué? Mis amados, la única manera que nosotros entendamos esto es que hay algo que queda por hacer mientras estemos en esta carne, porque debemos recordar que Cristo nos da salvación a nuestra alma, pero esta carne es como una ancla que está tratando de amarrar nuestra alma a este mundo y de atarnos a este mundo. No nos quiere libertar de este mundo. Y la única forma que nosotros podamos libertar nuestra alma de este mundo es libertándonos de esta ancla que es la carne. ¿Cómo yo lo voy a hacer? Pues peleando la batalla de la fe, o sea, peleando en contra de la carne, peleando a favor del espíritu. Entonces viene lo que es el libre albedrío. Primera Tesalonicenses 5:23 dice que somos espíritu, alma y cuerpo. El alma es lo que yo soy, el alma es lo que se salva o se pierde. El espíritu, dice la escritura en Eclesiastés 12:7, que va a Dios que lo dio, y el polvo vuelve a la carne. Entonces, si yo soy un cristiano, el espíritu y mi alma se van a unir y van a tomar un destino eterno en la presencia del Señor. Pero si yo ato o me dejo atar mi alma de mi carne, mi alma eventualmente va a tomar el rumbo de mi carne, que es ir al centro de la tierra. ¿Y que queda ahí? Mi amado hermano, ahí queda el infierno. Por eso Dios quiere que nosotros veamos vidas espirituales, no vidas carnales. Y ahí está la condenación, Romanos capítulo 7 y capítulo 8. Romanos capítulo 7, el problema del hombre. ¿Cuál es el problema del hombre? La carne, el pecado, la concupiscencia, una ley que nos ata a este mundo. Por eso nosotros tenemos que pelear contra esa carne, batallar contra los deseos de la carne, dice la escritura. ¿Y cuál es la solución? ¿Cómo yo lo voy a lograr? Capítulo 8 del libro de los Romanos, viviendo en el Espíritu. Por eso Romanos 8:14 decía, escuchando al Espíritu Santo, siguiendo al Espíritu Santo.
haciendo lo que el Espíritu Santo me dice que yo tengo que hacer. Es la única manera. Esto con el propósito, mi amado hermano, de yo no permitir arrastrar mi alma a la condenación por causa de la carne. Esto lo vamos a ver la próxima semana, si el Señor lo permite. Vamos a entrar a fondo, a detalle ahí. Muy bien. Pelear la buena batalla de la fe. Luego le dice otro verbo imperativo, echa mano de la vida eterna. Y aquí viene el cuento bien interesante otra vez más. Si ya Dios me dio la salvación, porque yo tengo que aferrarme, echar mano o usar la vida eterna, aferrarme a la vida eterna. Eso es lo que más o menos implica esa palabra echar mano de la vida eterna. Échele mano, cójalo, no lo deje ir. ¿Por qué yo tengo que abrazarme la vida eterna? Si ya Cristo me la dio. Una vez más, porque hay algo que me quiere arrastrar al pecado y esa es la carne. Ese es el libro albedrío. Recuerde esto, por favor, recuerde esto. Nuestro Señor Jesucristo nos ofreció la vida eterna de la salvación de nuestras almas, pero Él no nos quita el libre albedrío. Él no nos quitó el libre albedrío. Si usted no me cree, usted hoy tiene la capacidad de desconectarse si usted quiere o no. Yo estoy hablando palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Estamos estudiando la palabra de Dios. Pero si usted quiere, usted se sale de esta clase. Si lo de Dios fuera una orden impositiva, nadie de nosotros podríamos salirnos de esta clase. Es más, los cristianos que hubieran convertido todavía estarían yendo a la iglesia. La iglesia estarían llenas. Pero ¿qué pasa con la iglesia? Que la gente va, se convierten, luego arrepienten de haberse convertido y se vuelven otra vez para atrás para el mundo. Ahora dígame que esos que se volvieron para atrás para el mundo, dígame que son salvos. Porque una vez, un día, hace 20 años atrás, creyeron en Jesucristo. Por favor, tenga paciencia. El próximo viernes vamos a mirar qué dice la escritura acerca de la salvación. Literalmente, esta palabra echar mano se utiliza muchísimas veces como un sinónimo de ayuda. Por ejemplo, cuando usted le dan una tarea de llevar un mueble muy pesado y usted le dice a alguien, haga un favor, eche mano del lado de allá para que llevemos esto a tal sitio. Yo solo no puedo. Échele mano. Es como ayúdeme a llevarlo. Pero cuando yo lo miro a la luz de la escritura, ¿cómo yo le voy a ayudar a la vida eterna? ¿Cómo yo le voy a ayudar a la vida eterna? Echa mano en la vida eterna. Ayúdele a la vida eterna. ¿Cómo yo le voy a ayudar a la vida eterna? Cristo ya la dio 100%. ¿Cómo yo le voy a ayudar a la vida eterna? ¿Saben cómo, mi amado hermano? Aunque usted piense que no hay manera. Sí, sí hay una manera. Es ayudándole a tu propia carne a no ser un freno para tu alma. Por eso el Señor nos deja en este mundo y empieza a transformar nuestro carácter, a molernos a nosotros por medio de las circunstancias, de las situaciones en la vida, para moldear nuestro carácter cristiano, para que nosotros dejemos de ser esas viejas criaturas que vivíamos en el pecado y de una buena vez por todas nosotros muramos a eso y tengamos el acceso a la vida eterna. Esa es la manera, mi amado, en que tú realmente le puedes ayudar a tu alma a llegar al destino eterno. Es la única manera. Cristo ya lo hizo todo, 100%. A Cristo nosotros no le podemos ayudar. Él ya lo hizo, pero tú te puedes ayudar a ti mismo, a que tu carne no sea el impedimento de esa salvación que Cristo ya logró. La salvación nuestra ya está en el cielo, dice la escritura, está a la diestra del trono de Dios, aguardando por nosotros. Yo no tengo que hacer nada para algo que Jesús ya hizo, pero yo tengo que echar mano de mi propio espíritu, que es el que me ayuda a combatir los deseos de mi carne, para yo entonces poderle dar a esta alma la salvación que Dios ya la tiene aguardando por mí en el reino de los cielos. Por eso la escritura dice, al que venciere le daré, al que venciere. Es el que termine la carrera, decía el apóstol Pablo.
es el que termine la carrera. Tenemos que morir al pecado de una buena vez por todas. No podemos practicar el pecado. Vamos a esta escritura. Primera de Juan, capítulo 1, verso 10. Preste atención a esta escritura. Yo no puedo ayudarle a Cristo, pero yo puedo ayudar a mi alma para que no se quede amarrada por causa de esta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren esto. Primera de Juan 1:10 dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él, está hablando de Dios, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. En otras palabras, ninguno de nosotros podemos decir, oh, yo ya recibí a Cristo, yo soy 100% perfecto. 100% porque Cristo 100% perfecto, yo soy 100% perfecto. Cristo no pecó, entonces porque Cristo hizo el 100% la obra, entonces yo tampoco pequé. No, la Biblia dice, si yo digo que yo no tengo pecado, en realidad yo estoy haciendo lo opuesto. En vez de decir que Cristo vivió una vida sin pecado y me hizo a mí sin pecado, yo estoy diciendo que él es un mentiroso. ¿Saben por qué? Porque Cristo dijo, mientras estemos en la carne, nosotros vivimos en el pecado. Porque esta carne, Romanos 8:7, es la que no quiere agradar a Dios y no puede agradar a Dios. Es una ley que Dios mismo declaró. Si yo digo que no tengo pecado, estoy contradiciendo esa ley divina. Muy bien. Verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces es una falacia tratar de poner la obra de Cristo para cubrir mi pecaminosidad. Si yo hago eso, en realidad la verdad de Dios no está en mí. Yo estoy haciendo a Dios un mentiroso y yo mismo estoy viviendo en una falacia, en una mentira. Ahora, Dios nos da una salvedad. Verso 9. Pero, preste atención, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. En otras palabras, esta confesión no es a otra persona, no es que yo tenga que ir a un fulano, un sutano, a confesar mi pecado, es algo mío con Dios, yo confesarme con Él, es declararle a Él, sí, Señor, yo fallé, yo he caído, whatever, lo que sucedió en mi vida. Entonces, si yo lo hago de corazón, honestamente, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Él me puede limpiar toda la maldad. Pero entonces viene el arrepentimiento. No solamente es, sí, yo soy consciente que vivo en la carne y la carne me va a hacer caer, pero yo tengo que ser consciente también de que Dios es el único que me puede librar de mi propia carne. Pero yo tengo que admitir que yo estoy mal, admitir que me he equivocado, admitir que me he caído. Si yo no lo hago, mi amado hermano, es imposible que Dios pueda hacer algo por mí. Eventualmente, ese pecado me va a arrastrar a mí a la perdición de mi alma. No lo digo yo. Quiero mostrarles otra escritura. Ahora vamos a Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer el verso 9. Preste atención. Verso 9. Si en realidad nosotros ya nacimos al Señor, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y él no puede pecar porque es nacido de Dios. En otras palabras, si realmente yo estoy viviendo una vida en santidad y guiado por el Espíritu Santo, quiere decir que el Espíritu Santo mora dentro de mí, el Espíritu Santo me va a guiar a mí a todas las cosas buenas. Ya vimos al fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, me va a guiar a todo lo santo, a todo lo puro, a todo lo perfecto. Entonces, quiere decir que yo morí a la carne porque yo no practico el pecado. Preste atención a la palabra practicar. Yo puedo pecar, yo puedo fallar, pero practicar implica que yo voy a hacer una repetición para volverme un profesional en lo que yo estoy haciendo. Entonces, mucha gente dicen, Cristo ya me salvó. Si yo peco o no peco,
Nada tiene que ver con mi salvación. Cristo ya me salvó. Y cogen el pecado, no abandonan el pecado, no confiesan el pecado, no se arrepienten del pecado, sino que siguen haciendo el pecado continuamente. ¿Y cómo se le llama eso? Práctica. Ahora veamos qué dice el verso 8 con respecto a la práctica. Dice el verso 8, el que practica el pecado es del diablo. No lo digo yo, lo dice la escritura. O sea, usted puede haber confesado el nombre de Jesús, pero si usted no abandona el pecado, no se arrepiente del pecado y no confiesa el pecado para ser limpiado de él, te estás convirtiendo en un practicante del pecado. Y los practicantes del pecado, mi amado, dice la escritura, son del diablo. No son de Dios porque ellos un día hayan dicho, oh, yo soy de Dios. Oh, yo acepto a Dios. Recuerde la clase que vimos, las clases que hemos visto. Hubo un cambio de corazón en el pueblo de Israel. Cualquiera de nosotros puede cambiar de corazón en cualquier momento. Yo quiero algo ahorita y quiero algo diferente, completamente distinto después. Yo estoy bien, feliz, contento y me dicen algo que no me gustó y ya estoy enojado, amargado, peleando. Cambio de corazón. Dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, engañoso. O sea, no nos podemos confiar de eso. Con todo eso, la próxima clase hablaremos acerca de eso. La práctica del pecado, terrible. Muy bien. Volvamos a 1 Timoteo 6. Le dice Pablo entonces, pelea la buena batalla, la fe, eche mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Luego le da otra orden. Le dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Cuál es el mandamiento que ahora Pablo le va a dar a Timoteo? Perdóneme, yo creo que esto es para todos nosotros, ¿no? Porque está hablando tu hombre de Dios. Yo creo que tú eres un hombre y una mujer de Dios, ¿no? Que guardes el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento que yo tengo que guardar sin mácula ni reprensión hasta la parecida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál ustedes creen que es ese mandamiento? Lo vimos. Huir de los falsos maestros, de las falsas doctrinas, huir del deseo por el dinero, pelear la buena batalla de la fe en contra de esta carne que nos hace oposición para ir al reino de los cielos y echar mano de la vida eterna. Ese es el mandamiento que Dios nos dice que nosotros debemos hacer. Perdón, esto es un mandamiento. Esto no es que yo quiera ponérselo a ustedes, no, esto Dios nos lo pone a todos. Guardar este mandamiento. Por eso habló en verbos imperativos. Esto es lo que tú tienes que hacer. Huye de hombres intemperantes, hombres maliciosos que cambian la doctrina de Dios por el deseo al dinero. Huye de ellos. Huye de toda especie de maldad, de todo deseo, de arrogancia. Huye. Pelea en contra de la carne. Confiesa tu pecado. No vivas más en la carne. Ayúdale. Por eso dice, échale mano a la vida eterna. Ayúdale a esta carne a morir de una buena vez por todas para que tengas una vida eterna. Y esto es un mandamiento y Dios lo está diciendo. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, dice, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra hasta me gusta porque es una condicionante de tiempo. O sea que Dios no nos quiere a nosotros haciendo nada. Dios tiene un trabajo muy grande para nosotros y es ir en busca de nuestra propia santidad, santificación. Y es algo que yo tengo que hacer todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo va a aparecer nuestro Señor Jesucristo? Pues un día Él va a bajar a las nubes y sea que yo haya muerto o que el Señor me lleve en el rapto, allá yo me voy a encontrar con Él. ¿Hasta cuándo yo tengo que mantenerme? Si yo me muero, pues hasta que me muera, y si no, hasta que el Señor venga y nos lleve en el rapto.
Tengo que mantener este mandamiento de estar huyendo de las pasiones carnales, de la carne, ayudarme a mí mismo a morir de una vez por toda esta carne. La santificación fue el primer punto que vimos en la clase pasada, santificación. Dios es santo y dice, sin santidad nadie verá al Señor. La gente piensa que con la confesión de Jesús todo el mundo va a ver al Señor. No, no, el Señor dice, no, usted puede confesarlo, pero si no es santo, no va a ver al Señor. En ninguna parte de la Biblia, en ninguna parte de la Biblia dice, sin confesión nadie verá al Señor. Pero sí dice, sin santidad nadie verá al Señor. Mucho cuidado, porque muchos confiesan el nombre del Señor. ¿Y qué dice Mateo 7:21? Mucho cuidado. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y este es otro punto que ya vamos a entrar más adelante, en un momentito. Tengamos mucho cuidado, porque aquí le están diciendo Señor a Jesucristo y nadie le llama Señor sin conocimiento. Señor significa amo. Con todo eso, aunque ellos lo reconocen a Jesús como Señor, Jesús no lo reconoce a ellos como hijos, para que usted sepa. Una vez más, hay que mantener el mandamiento sin mácula. Y eso no es lo único que el Señor espera que nosotros hagamos. Primera de Timoteo 6:18. ¿Qué más debemos hacer mientras esperamos? ¿Qué? Dice, que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos, que sean generosos, que atesoren para sí el buen fundamento para lo que está por venir. Perdóneme, ¿cuál es el buen fundamento que yo tengo que atesorar? Mire lo que dice, para lo que está por venir, no para lo que ya llegó. Y el que está hablando fue Pablo, que fue al tercer cielo y volvió. Él no dijo para lo que ya llegó, él dice para lo que está por venir, porque él entiende que la salvación es futura. Dios la ofrece hoy para mi alma, pero yo tengo que perseverar hasta el fin para recibir el galardón de la vida eterna. Por eso dice para lo que está por venir. ¿Qué fundamento yo tengo que atesorar para mi vida? Pues el único fundamento. Cristo es el fundamento, mi amado. No hay otro fundamento, dice la escritura, 1 Corintios 3. Verso 11. Porque 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea que el fundamento no es el dinero, el fundamento no son las enseñanzas, el fundamento no es la iglesia o la organización, el fundamento es Jesucristo, mi amado hermano. Y eso es lo que nosotros tenemos que atesorar para nosotros, el buen fundamento, atesorar a Cristo, su palabra para nuestras vidas, llenarnos de él. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. ¿Qué más tengo que hacer? Mire qué interesante. Y lo dice por segunda vez exactamente lo mismo. Que echen mano de la vida eterna. Por segunda vez. Supremamente interesante. Con una vez hubiera sido suficiente. Pero muchas personas todavía no acaban de comprender que echar mano de la vida eterna significa que realmente tú tienes que abrazarte a la eternidad, agarrarte de la eternidad sin soltarla. Es más fácil para mí soltar la carne, soltar la vida, soltar mis sueños, mis emociones, mis deseos, que soltarme de la vida eterna. Debería ser. Y viene la pelota a primera base. ¿Y nosotros? Cristo lo dice por 2 veces, échenle mano a la vida eterna. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Confiándonos de que X años atrás un día hicimos una oración y repetimos, sí, yo acepto a Jesús como mi Señor. Y me estoy confiando de eso.
o realmente yo estoy haciendo lo que la escritura dice, lo que Dios dice. Piénsenlo, pensémoslo. Pero mi amado hermano, que tú realmente perseveres hasta el fin. Muy bien. Vamos al sexto punto. A ver si alcanzo a terminar. Sexto punto. Y aquí voy a ir rapidito, esto es breve. Hemos sido llamados en este tiempo de perseverancia a ser embajadores de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 20. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y hablábamos la semana pasada de la importancia de un embajador. Un embajador es una persona, un alto dignatario, una persona que ha adquirido cierta dignidad y que es un digno representante de su país o de su nación. Tiene conocimientos políticos, socioeconómicos, de las bondades, de las deficiencias de su nación, de sus necesidades, y está capacitado para responder a cualquier pregunta que alguien haga acerca de su país, en cualquier tema: educación, salud, vivienda, familia, etcétera, etcétera. Si Dios nos ve a nosotros como embajadores, mi pregunta es, ¿cómo nosotros estamos en el conocimiento de nuestro reino celestial? Porque no somos embajadores del país en que vivimos, pero somos embajadores de Cristo en la tierra. ¿Estamos nosotros capacitados para compartir el mensaje con todo el mundo? Mire lo que dice la escritura. Y esta es una ordenanza. Es primera de Pedro. Primera de Pedro 3:15. Como embajadores. Estamos preparados. Verso 15, primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mi pregunta es, ¿estamos nosotros siendo buenos embajadores de Jesucristo? ¿Estamos nosotros preparados para contestar cualquier pregunta que nos hagan con reverencia y mansedumbre? Saber guardar silencio cuando hay que hacerlo, porque hay veces que hay que guardar silencio. O saber contestar al necio conforme sea su necedad, como dice el libro de los Proverbios. Pero estamos capacitados para hacerlo. Obviamente dándole reverencia a la palabra de Dios. Eso es lo que hace un embajador. Cuando a un embajador le quieren tirar agua sucia a su propio país, él no se queda callado. Él diplomáticamente lo pone en su lugar. Pero contesta, ¿nosotros estamos capacitados para defender el reino de los cielos? ¿O estamos permitiendo que los impíos mancillen la palabra de Dios, ultrajen la palabra de Dios y estamos guardando silencio? Estamos permitiendo que las almas se pierdan porque nos hicieron una pregunta y yo no sé qué dice la escritura al respecto. Pero la Biblia nos da la orden, estad siempre preparado. Es un verbo imperativo. Estad siempre preparado. Esto es una orden. Esto no es voluntario. Esto es una orden de parte del Señor. Si yo soy un embajador, tengo que estar preparado constantemente para presentar reverencia, con defensa con mansedumbre y reverencia. Miren esto, segunda de Corintios 5:18. Y esto es porque todo lo que nosotros somos y tenemos, como dice la escritura, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Padre amado, como embajadores, nosotros tenemos el ministerio de reconciliar al mundo con Dios. Una vez más, estoy preparado para ello.
Entonces la gente viene al evangelio y dice, no, pues yo en el evangelio, yo no sé qué hacer, en la iglesia mía no hay nada que hacer. Bueno, probablemente en su congregación el pastor está dormido, los maestros están dormidos, pero tú no estás dormido, despierta para que te alumbre la luz de Cristo. Hay mucho que tenemos que hacer, porque este ministerio, mi amado, no es ni para los apóstoles, ni a profeta, evangelista, maestro, no, no, este ministerio es para cada alma. Tú y yo estamos llamados y capacitados por Dios para dar de lo que hemos recibido. ¿Qué recibimos? La salvación. ¿Cómo yo lo voy a dar? Pues con gozo y alegría, intencionalmente. Ven, acepta a Cristo, libra tu alma de la muerte eterna, recibe el regalo de la salvación. Tú no tienes que dar nada, no, no hay precio que podamos pagar. Cristo ya lo hizo todo. Abraza a Cristo, es lo que tenemos que hacer, nuestro trabajo. Este es un trabajo de mayordomía. Présteme atención lo que le voy a decir. Un mayordomo, una responsabilidad. Me pasé de tiempo, ¿cierto? 7:30. 10 minuticos, pero alcanzo a terminar. Una responsabilidad delante del Señor. ¿Ustedes creen que con esta responsabilidad que Dios nos dio, Él no va a demandar de nosotros que le demos cuenta de este ministerio? Piénselo y prepárese. Y prepárese muy bien, porque nadie se podrá justificar delante del Señor. No con mentiras, no con falacias, no nos engañemos a nosotros mismos. Prepárese para ganar coronas y presentarle corona al Señor, no para ir con un chorro de baba, mi amado, no hay tiempo para perder. El Señor Jesucristo mismo, en el libro de Lucas capítulo 12, trajo una parábola que vamos a leer del verso 42 al 46. Y esta parábola es para los administradores, para el siervo. Voy a leerla desde 41, pero me interesa desde el verso 42. Entonces Pedro le dijo, Señor, dice esta palabra a nosotros, también a todos. Pedro es un siervo, un discípulo del Señor. La incertidumbre es si oh, eso es para los demás o eso es para mí. Esta noche yo te la voy a contestar. Si eso es para los demás o es para ti. Vamos a ver qué dice la escritura. Dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Si yo tengo el ministerio de la reconciliación, yo soy el mayordomo puesto por el Señor en este mundo para que al tiempo yo vayan de las almas y a cada uno les dé la ración, o sea, yo les lleve el mensaje de salvación, la buena nueva de salvación. Verso 43. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga, dice, le halle haciendo así. Una vez más, ¿qué yo tengo que hacer mientras yo me voy con el Señor? Pues yo tengo que estar haciendo lo que el Señor quiere que yo haga. Y es repartiendo la salvación a las almas, procurándola, siendo un buen embajador de Cristo, estando preparado, huyendo de las pasiones carnales, huyendo de los falsos maestros, de la falsa doctrina, viviendo una vida en el Espíritu, siendo guiado por el Espíritu. Dice la Escritura, bienaventurado el que el Señor lo hace haciendo así, lo halle haciendo así. Dice, en verdad os digo que le pondré sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, oh, mi señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Padre amado, le llamó siervo, ¿y dónde lo va a poner? Con los infieles, perdón, los infieles van para el cielo. Una pregunta, curiosidad. ¿O acaso la escritura no enseña que los fieles van para donde el Señor y los infieles se van a apartar del Señor eternamente y para siempre? Y son siervos, pero son siervos descuidados. Se confiaron. Oh, el Señor todavía no viene. No, yo no tengo que hacer nada. Ya lo hizo todo. Yo no tengo que hacer nada.
Y mientras yo vivo, yo estoy azotando a todo el mundo, sigo en chisme, pelea, contienda, practicando el pecado, la fornicación, el adulterio, el robo, prostitución, you name it, nómbralo, lo que sea. No, mi amado hermano, el Señor va a castigar severamente a que haga eso. Él quiere que nosotros, mientras Él llega, seamos hallados fieles, hagamos lo que tenemos que hacer. Muy interesante es el verso 47. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Oh, Padre amado. Mucha gente piensa que la ignorancia los va a librar de esta condenación, de este juicio. Oh, no, Señor, yo no sabía, yo nunca leí tu palabra. Claro, usted confió, porque un día por allá tuvo un cambio de corazón y dijo, sí, yo creo en Dios y ya usted pensó que eso era suficiente. No, no hiciste lo que tenía que hacer. Muchos que aún conocen la voluntad del Señor también tendrán cambio de corazón y no se van a preparar para hacer la voluntad del Señor. Y ese es el siguiente punto que les voy a traer. Ese es el punto número 7, si no estoy equivocado. Punto número 7, ¿qué yo debo hacer mientras el Señor viene? Conocer su voluntad. Tenemos que tener mucho cuidado porque ignorar la voluntad de Dios trae consecuencias eternas. La Biblia dice, recibirá muchos azotes. A nadie se va a azotar en el cielo, mi amado hermano. Realmente el azote de Dios se llama infierno. Llámelo como quiera. El infierno, el hell, el Hades, como usted quiera llamar. Allá es donde se reciben muchos azotes. Esto de conocer la voluntad de Dios es muy importante. Jesús mismo, por medio del apóstol Pablo, nos dice en Colosenses 1:9. Si me pasa un par de minuticos, ustedes me van a perdonar. Voy a tratar de no. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Algo que el apóstol Pablo hacía, que es muy importante para la iglesia, es orar para que cada cristiano, cada alma que llega a los pies del Señor, conozca la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Se llenen, porque la palabra clave es llenos. No es conocerla por encimita. No, mi amados, que tú y yo seamos llenos del conocimiento de Dios. No cualquier conocimiento. El conocimiento es su voluntad. Óigame esto. ¿Cuántos de nosotros vamos deliberadamente a la palabra de Dios con el ánimo pronto de escudriñar cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué Dios dice en su palabra? ¿Cuál es su voluntad? Porque hay condenación para los que no conocen su voluntad o los que la conocen y no la hacen. ¿Cuál es? ¿Cuántos de nosotros vamos deliberadamente a hacerlo? Pablo pidió que fuéramos llenos del conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría. ¿Qué es sabiduría y qué es conocimiento? Bíblicamente hablando, para que no se deje llenar la cabeza de basura. Job 28:28. ¿Qué dice la escritura? ¿Qué es sabiduría y qué es inteligencia? Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Aleluya. Aleluya, mi amado hermano. No se deje confundir por el political correctness, por ser político, correctamente político, por lo que el mundo diga que es sabiduría, que es inteligencia, porque ninguna de las dos es cúmulo de conocimiento. La Biblia no lo dice. ¿Qué es inteligencia? Inteligente es el que sabe cuál es el destino de su alma y se aparta del mal. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, huye, huye, huye por tu vida. Sea
inteligente y no caminen en ignorancia. Vivan el temor del Señor. Tener temor del Señor significa e implica que yo todavía tengo que creer que Él tiene el poder de darme la vida o de quitarme la vida. El día que en mi mente yo piense que Jesús ya no me puede quitar la vida, yo ya no le tengo temor a Él. Y por eso yo conozco tanta gente que viviendo en el Evangelio practican el pecado, abiertamente lo dicen y piensan que son salvos. Porque dicen, yo voy a la iglesia, yo doy dinero, yo creo en Jesús, y como no sino que creer en Él, yo creí hace 45 años, yo fui salvo el 14 de diciembre del 2019. Así lo dice. Eso no es temor. Ahí no tienen temor. Temor es yo pensar, uy, me puede pasar algo si yo no hago lo que Dios dice. ¿Cuál será la voluntad del Señor? Pues es importante, mi amado hermano, que conozcamos cuál es la voluntad del Señor. Para yo conocer la voluntad del Señor, ¿dónde yo tengo que ir? A la palabra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Recuerde que ese mismo capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, en el verso 13, va a hablar del rapto, de la venida del Señor. Y este verso 3 antecede a la información de la venida del Señor. ¿Qué dice Dios en su palabra? Verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen de Dios. Y hay que seguirla leyendo, que ninguno agravie ni engaña nada en nadie, a un hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho. Pues no nos ha llamado Dios en indicia, sino a santificación. Así que, preste atención, el que desecha esto, el que desecha qué, vivir en santidad o buscar la santidad, dice, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Recuerde eso, que una de las órdenes es guardar el mandamiento puro y sin mácula, guardarlo. Guardarlo quiere decir que yo no puedo desechar a Dios. Dios es el que dice, vivan en santidad. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Una vez más, un proceso. Yo no soy santo ya. Yo voy en un proceso de santificación. Santificación es ir muriendo lentamente al pecado. Muy bien. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 2. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Si yo tengo que vivir en santificación, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Ah, qué interesante. Conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ah, qué interesante. ¿Cómo así que el tiempo que resta? ¿Acaso luego ya no somos salvos? Pues eso no es lo que mucha gente dice. No, yo ya soy salvo. Entonces, ¿cuál tiempo que resta? Si yo ya soy salvo por confesar a Jesús, ¿cuál tiempo resta? No habría tiempo de restar. No habría nada que yo pudiera que hacer. Pero mire que toda la escritura no se contradice, por el contrario, reafirma un solo sentimiento y pensamiento. Nosotros podemos gravosamente, por causa de nuestra carne, hacer apartar una decisión que tomamos en el alma tiempo atrás. Por eso tiene que ser una decisión deliberada y constante de vivir cada día en Cristo, en santificación y en purificación. Dice, para ya no vivirla en la carne, sino como la vamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces ahí vemos los dos opuestos. La voluntad de Dios es que vivamos en santificación, no en la carne. Más claro que eso no puede decirlo el Señor. Hay mucho por hacer. Mucho por hacer.
El que diga que no tiene nada que hacer mientras el Señor viene está ignorando literalmente la escritura y yo no sé qué cuenta le va a dar al Señor. Mi amado hermano, yo no quiero que tú seas contado como uno de esos ignorantes. Yo de verdad, en todas las fuerzas de mi corazón y mi oración delante del Señor y mi anhelo es que usted llegue al conocimiento de la voluntad perfecta de Dios. Mi amado hermano que me escucha, donde quiera que sea que oigan esta grabación, es el deseo de Dios, tu salvación, tu vida eterna, tu santificación. No podemos vivir lo que resta de nuestras vidas en la vanidad de la carne, haciendo lo que nos da gusto y gana. Eso no significa tener temor al Señor. Más bien debemos adoptar la posición que declaró nuestro hermano el apóstol Pablo, y con esto voy a cerrar el mensaje del día de hoy. Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi amado hermano, resta mucho por hacer. Esto no es lo único. La lista es interminable. Yo solamente estoy procurando por medio de la palabra de Dios abrir una brecha en su corazón para que usted entienda que el momento de espera está diseñado por Dios para purificarnos a nosotros de nuestra maldad y de nuestro pecado. Sí, 100% Cristo nos da la salvación y Él está sentado ya en el trono de misericordia, en el mercy seat, allá en el cielo. Él no se va a mover de allá hasta que la iglesia entre a una eternidad a morar con Él. Pero la implicación es que mientras nosotros tengamos un ancla en esta tierra que se llama carne, nosotros por un cambio de corazón podemos arrastrar una decisión que tomamos en un momento. Yo siempre he escuchado de muchas personas que dicen, oh, pero Jesús dijo, las almas que mi padre me dio, yo nunca voy a perder ninguna de ellas. Y me duele tanto, me da tanta tristeza que haya tan mala información, porque ese versículo bíblico literalmente Jesús se estaba refiriendo a los discípulos de él, a los 11, porque no contemos a que ya él sabía que lo iba a entregar. Él le estaba diciendo al Padre, de los 11 que tú me diste, ninguno voy a perder. No lo podemos sacar del contexto en el cual Jesucristo está hablando. Entonces, basado en que sacan ese versículo bíblico del contexto, están muchas iglesias llevando a los hermanos a vivir una vida no en santidad, no en santificación, no en conocimiento de la palabra de Dios, no en agradar a Dios y lo que Él dice, sino que en una vida de confianza, yo no sé ni qué términos ponerlo, sin fundamento. No hay fundamento para que tengamos tal confianza. De lo contrario, la Biblia no enseñaría tantas y tantas y tantas veces que nosotros tenemos que santificarnos, que tenemos que guardarnos, apartarnos del pecado, no vivir más en él, confesar el pecado. ¿Por qué tendríamos que confesar el pecado si supuestamente Cristo ya nos dio la vida eterna y ya llevó nuestros pecados y los clavó en la cruz del Calvario ya una sola vez y para siempre? ¿Por qué lo tendríamos que hacer? ¿Para qué? Pero no indagamos la respuesta a esa pregunta. Y no nos damos cuenta que si no indagamos la respuesta, de pronto estamos entendiendo mal lo que la Biblia nos dice y a la larga, en el camino, nosotros podemos tener un cambio de corazón y apartarnos de la vida eterna. Que el Señor nos ayude. Mi compromiso con ustedes, mi amado hermano, por favor, no se pierda la próxima clase del viernes. Vamos a ver qué dice la escritura acerca de la salvación. ¿Se pierde o no se pierde? Verso por verso. Probablemente nos lleven más de una clase, más de un domingo, más de un viernes, perdón, probablemente. Son muchos versículos que vamos a examinar uno por uno. Pero sabe una cosa, vale la pena y vale la pena que tú hagas el esfuerzo de verdad de escudriñar la palabra de Dios junto conmigo
porque habrá una recompensa para aquellos que creen a Dios y a su palabra y la ponen por obra. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Me perdonan que me tome unos minuticos más. Vamos a orar al Señor y darle gracias por todos los presentes. Sigamos orando, por favor, por nuestros hermanos que no están con nosotros, por los hermanos que se encuentran enfermos de salud. Por favor, siempre levántelos de la presencia, delante de la presencia del Señor. Otra oración que quiero poner siempre en sus corazones, en sus mentes, es por todas aquellas personas que dejando la comodidad de sus hogares o tal vez de sus familias, se desplazan por el mundo entero para ganar las almas para el Señor. Mi amado, ellos necesitan nuestra oración. Probablemente este es un trabajo que poquita gente hace, pero que es necesario que lo hagamos, y es levantarlos delante de la presencia del Señor. Que el Señor los llene a ellos de poder, de sabiduría, que los capacite para hacer maravillas y milagros, de tal manera que las almas se conviertan en el Señor. Probablemente, si tú lo haces, Dios te cuente eso como una corona de vida. Y ese es el deseo de mi corazón. Amén. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Amado Padre Celestial, te adoramos, te exaltamos. Toda la gloria y toda la honra, Señor, son para ti. Estamos supremamente agradecidos, Señor, por tu Santo Espíritu que nos da la capacidad, Señor, de comprender tu palabra. Señor, tú la has dejado tan clara en la Escritura, Señor. Solo nos resta gozarnos, Padre amado, y poner por obra lo que tú ya has dicho, Señor. Creerlo como dice tu palabra, para no confrontar, Señor, tu voluntad ni tu decisión. Al revés, Señor, te rogamos que tú nos ayudes a nosotros a vivir cada más bíblicamente, Señor. Que seamos más bíblicos en todo lo que hagamos, nuestro pensamiento, nuestras palabras, nuestras acciones, todos nuestros compromisos, Señor. Que realmente podamos ser dignos representantes suyos aquí en la tierra, Señor. Deseamos en nuestro corazón ser los mejores embajadores de Cristo. Gracias por este privilegio que nos confiere, Señor. Probablemente, y yo me incluyo, muchos de nosotros nos quedamos corticos en las cualidades y cualificaciones para hacerlo. Pero entendemos, Señor, como dice tu palabra, que no ha sido por nuestras obras, sino por ti, Señor, por la obra de tu amado Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, Señor, muriendo y resucitando por nosotros. Él es el que hace posible todas las cosas, Señor. Con todo y eso, en este caminar, Señor, tú has comenzado una obra en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Aprendimos lo importante, Señor, de tus promesas, que no eres hombre para que mientan, hijo de hombre para que te arrepientas. Así que sabemos y entendemos que si has comenzado una obra con nosotros, la vas a terminar, Señor. Y esta es nuestra rogativa en esta hora, Señor. Bendice a todos nuestros hermanos. Capacítanos para la obra del ministerio, Señor. Despierta a aquellos que están durmiendo, Señor, para que les alumbre la luz de Cristo. Y también te rogamos, Señor, para la sanidad de nuestros hermanos que se encuentran en estado de salud delicado, Señor, los que están en recuperación, para que los levantes. No me puedo ir, Señor, sin levantar delante de tu presencia a tu pueblo Israel, a tu nación, a tu santa ciudad, Señor. Bendíceles. Especialmente, Señor, porque entendemos que hay una promesa que tú diste para ellos y que ahora nosotros honramos tu palabra, Señor, orando por la nación de Israel, Padre. Aunque no entendamos todo lo que allí acontece, Señor, te rogamos que tu mano esté con ellos, que los guardes, que los libres y que los prosperes, Señor. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, amén.